Buenas tardes. No estaba previsto que yo hiciera la presentación del profesor Álvarez de la Rosa esta tarde, pero me lo acaban de decir que debo hacerlo. Y como veo por las caras que casi todos nos conocemos y casi todos somos habituales de estos ciclos, estamos en el 8º ciclo ya. Pues presentar al profesor Álvarez de la Rosa casi es superfluo, porque es bien conocido por todos nosotros. Este 8º ciclo, en lo que se refiere a sus aspectos organizativos, si bien es cierto que formalmente somos 5 los que participamos en la organización de los mismos, en esta ocasión más que nunca ha sido fruto del trabajo encomiable y exclusivo del profesor José Luis Rivero, que era quien tenía que hacer esta presentación, pero debe estar trabado en alguna esquina laguneando, como buen lagunero que es, y llegará en cualquier momento. A lo largo de estos años hemos tratado muchos temas. 8 años dan para mucho. El primer año hablábamos de la crisis de la política. Luego hablamos sobre los acontecimientos del 15M, hemos hablado de las relaciones de Canarias con África, hemos hablado de las relaciones de Canarias con América hispana. Yo prefiero decir Hispanoamérica que América Latina, porque es bien sabido que la América Latina es un invento francés para apropiarse en la cuota parte que les corresponde por haber participado en la conquista de Haití y de la Guayana y no dejar que aquel acontecimiento fuera solo hispano. Y porque los líderes independentistas, los próceres de la patria de la América hispana, preferían llamarse latinos que hispanos para romper sus lazos, aunque ahora sean los únicos que hablan de la madre patria. Pero así es el curso de la historia. Hemos hablado, por supuesto, de Canarias. Hemos hablado de las relaciones con Europa, hemos hablado del régimen económico y fiscal. Y este año tuvimos que darle vueltas para ver, y nos pareció que era el momento de volver a hablar de aspectos que tienen que ver con la crisis de la política, pero no en los aspectos de la crisis en sí misma, sino en una serie de acontecimientos que son el contenido de cada una de las conferencias que nos han traído hasta aquí. Y para el profesor Álvarez de la Rosa, hay que decir que él se presentó voluntario para hablar de este tema. Nos va a hablar de un tema que a todos nos importa, especialmente en un día como hoy, en el que España vive unos momentos críticos de su historia. Del profesor Álvarez de la Rosa, tengo que decir, nos conocemos desde que era abogado de UNELCO, aquellos años en que aún todavía no estabas en la universidad, y que nosotros peleábamos con el Cabildo por algunos derechos que se nos negaban por parte de la universidad. Él era nuestro abogado. Luego pasó a la universidad, pronto, inmediatamente, y como profesor catedrático universitario es un maestro de muchos abogados especialistas, de muchos profesores especialistas en derecho laboral,
Y sobre todo a mí me parece que entre los muchos méritos el más encomiable es el ser autor de un libro que va por su 26ª edición, ¿no? Ya la séptima. 27, ¿no? Por la 27ª edición, que es el libro de estudio y de consulta sobre derecho laboral en todas las universidades españolas y en todos los despachos que se dedican al derecho del trabajo. De manera que sin más preámbulo cedo la palabra al profesor Álvarez de la Rosa. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, que estamos en un lugar donde nos conocemos todos, y agradezco las exageraciones de mi amigo Fernando, pero las agradezco profundamente. Él y yo hace muchos años que nos llevamos muy bien. Yo elegí este tema en esta historia de miradas a la democracia y dije, bueno, habrá que buscar algún antecedente del actual constitucionalismo, ¿no? Y quizá sea bueno un título que puede llamarse a engaño, que es de la Constitución de 1931, la española, a la de 1978. Como comprenderán, es como si trazara un arco. Por debajo hay un río que no voy a tocar, ¿no? Lo que pasa entre el 31 y el 78 da para otra conferencia, hoy no toca hablar de eso, ¿no? Pero sí toca hablar de la Constitución del 31 y el último reflejo de una España democrática, que recoge ese banderín, la Constitución del 78. Antes de empezar, les tengo que dar tres características propias del derecho en general. Primero, el derecho es un producto histórico, un producto cultural, es un producto de la sociedad humana, no está grabado en las estrellas. Por tanto, como pasa en las ciencias sociales, como pasa incluso en la ciencia, el progreso no es lineal, no es, se empieza en A y luego sigue B y vamos mejorando, no, como con aquella palabra que inventaron los jacobinos en 1791, existen los reaccionarios, una palabra preciosa que desde 1791 invade el lenguaje político, ¿no? Se puede tener hoy una posición y mañana una posición reaccionaria, se puede regresar en el progreso del derecho, eso no lo olvide. Y la última característica es que el derecho se mueve, dice un jurista italiano, que fue presidente del Tribunal Constitucional, Paolo Grossi. Rossi no, que ese fue el delantero centro, Paolo Grossi. Pues Paolo Grossi dice, con estas metáforas que le gusta tanto a los italianos, que el derecho se mueve como los icebergs, como los grandes témpanos de hielo. Se mueve, parece que no se mueve y se mueven un montón. Y ahora veremos cómo en la Constitución de 1978 aparecen cosas no resueltas en la del 31, como la del 31 anuncia cosas que luego se resuelven en la del 78, porque el derecho no se mueve, ni siquiera en las revoluciones, ni siquiera en las revoluciones violentas, el derecho tiene ese movimiento de hoy hay uno, mañana hay otro. Voy a intentar dividir mi intervención en dos grandes partes. La primera es referirme a cómo llegó la Segunda República, segundo, cómo se escribió, cómo se redactó la Constitución del 31 y qué influencias tuvo. Esa es la primera parte. La segunda parte, trataré algunas cuestiones concretas de la Constitución del 31, lo más transversales posibles, o sea, lo más genéricas, porque claro, yo me he estudiado esa Constitución muy en profundidad desde el punto de vista del nacimiento del derecho del trabajo, que es ahí donde nace, ¿no? Intentaré no solo ocuparme de eso. ¿Cómo llegó la Segunda República? Bueno, para esto tendría que empezar a hablar del siglo XIX. El siglo XIX español, yo no sé si lo hay peor, es el siglo más trágico de nuestra historia. Lo voy a resumir, y ustedes me perdonarán, en dos imágenes fotográficas.
Una, 1808, un cuadro, los fusilamientos del 3 de mayo. Otro cuadro, la carga de los mamelucos, de Goya, los dos. En los dos, un pueblo solo. El que está delante del pelotón de fusilamiento tiene una camisa blanca, no tiene ninguna bandera, porque no hay Estado. Ese pueblo de Madrid está solo ante la invasión de las tropas napoleónicas. Esa fue una desgracia continua en todo el siglo XIX. La poca fuerza, la poca entidad del Estado. Y la última imagen, 1898, el Tratado de París. España capitula ante los Estados Unidos, se firma el Tratado de Rendición y se pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. ¿Y qué sucede? Que España desaparece del escenario internacional. España deja de existir en el escenario internacional. Solo muchos años más tarde vuelve otra vez a tener un cierto prestigio. En el último cuarto de ese siglo XIX, en 1876, como ustedes recordarán, el general Martínez Campos, un general más, da un golpe y restaura la monarquía en la dinastía de los Borbones, ¿no? Y entra Alfonso XII, y con él la Constitución de 1876, que aguanta, es una Constitución que aguanta, es una Constitución típica del siglo XIX, una Constitución, digamos, hecha para individuo propietario, ¿no? Es una Constitución confesional, España se declara católica, es una Constitución bicameral, la existencia del Senado, y desde luego el voto es masculino y censitario, ¿no? Cuando se restaura la monarquía, hay un turno de partidos que es liberales conservadores, Cánovas Sagasta, y sobre todo cuando muere Alfonso XII, que muere muy joven, en 1785, si mal no recuerdo, con la regente María Cristina se llega, Cánovas y Sagasta llegan al pacto del Pardo y la alternancia de poder se hace normal. Aquí hay un político de extraordinaria valía, que es Cánovas del Castillo. Me parece que es el gran político del siglo XIX. En cualquier caso, con este pesimismo, con esta España, nunca mejor dicho, invertebrada en aquel momento, lean ustedes los episodios nacionales de Pérez Galdós y sabrán ustedes, terminarán con los ojos rayados con la historia de nuestro país en el siglo XIX. Bueno, pues esa restauración que trae, que duda cabe, años de paz, pero se va degradando por el caciquismo. Verán luego cuando llega la Constitución del 31 el gran avance que supuso que la circunscripción electoral fuera la provincia. La circunscripción electoral en la Constitución de 1876 es por cada diputado, tiene una circunscripción. O sea, puede escoger 5 municipios, 4, 3, 2, un desastre. Pero ya hacia los años 1910, el pesimismo va disminuyendo, al mismo tiempo empiezan a surgir problemas en España, como es los resultados de la industrialización, como es la sangría de Marruecos, como es el papel de un ejército que tiene más grande su cabeza que su cuerpo. Y sobre 1912 se crea algún partido político de centro-derecha nuevo, el de Melquiades Álvarez, un partido reformista, y al mismo tiempo el Partido Socialista Obrero Español va adquiriendo fuerza. Y sobre 1917 hay una asamblea de parlamentarios y se intenta decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esta Constitución de 1876 no funciona, esto ya está bien, el caciquismo es la norma, el analfabetismo invade España, no hay reformas sociales, esto así no puede continuar. Entonces aparece con un intento reformador, el verano del 17, secularizar al Estado, atender la educación como tarea del Estado, la supremacía del poder civil, o dicho de otra manera, el único poder es el poder civil, descentralización del país, porque de finales, o sobre mitad del 19, ya empieza en España a moverse esto de los
dos nacionalismos, del vasco y del catalán, que son dos nacionalismos de raíces completamente diferentes. El nacionalismo vasco es el tradicionalismo, ¿no? Es los fueros, es una cosa verdaderamente reaccionaria. El nacionalismo catalán es de la burguesía. La burguesía catalana, la textil sobre todo, cree que separándose de la meseta le va a ir mejor, cuando era justamente lo contrario. En cualquier caso, ambos, el vasco y el catalán, se impregnan de el movimiento nacionalista, que es una consecuencia directa del romanticismo de Herder, del Estado-Nación. Ahí creó una gran cosa, pero también insufló unos elementos de desestabilización verdaderamente notables. En cualquier caso, a lo que iba, en el 17 existen los ingredientes y el estado de opinión necesario para cambiar la Constitución de 1876. Incluso, y lo digo aquí, ahora, está ya funcionando en España esa espléndida generación, así la designa Ortega, la del 14, la que luego será la avanzadilla de la Segunda República. La dirige indiscutiblemente Ortega y Gasset, Marañón, Azaña, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Rey Pastor, don Juan Negrín. Que es curioso ese exuberante personaje, ese hombre que rompe molde, porque lo mismo se le puede considerar en la generación del 14 como científico, fundador de la fisiología española, que se le puede considerar en la generación del 14 como político, ¿no? O sea, don Juan Negrín era capaz de una cosa, de la otra y de una tercera si lo hubieran dejado también. Bien, ese momento que se junta en el 17, creo que fue un momento de esos espléndidos de la historia de España, pero que se desaprovechó. Pasó el verano y entre que la Primera Guerra Mundial, España era neutral, pero la Primera Guerra Mundial estaba tocando a su fin, había ya triunfado la revolución bolchevique, la situación económica no era lo mejor, empezó la discusión república-monarquía, cuando la mayor parte, incluido Pablo Iglesias, decía, que siga la monarquía, y añadían, cuanto más inglesa, mejor. Cuanto más se parezca a la de Inglaterra, mejor. Bueno, ese verano se termina, no hay nada, y España continúa, en este caso además, con el gravísimo problema de Marruecos. Pues nada, para variar, el 15 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera da un golpe, con el acuerdo completo con la corona, y se convierte en presidente del directorio militar. Empieza la dictadura de Primo de Rivera. Y claro, la Constitución de 1876 rodó por los suelos. La dictadura de Primo de Rivera no resuelve los problemas ya viejos de la nación. Los exacerba, ¿no? El poder de la Iglesia, el centralismo, las inexistentes reformas sociales, el marasmo económico. La dictadura agota su potencial en 1930. En 1930, en enero del 30, Primo de Rivera dimite y se marcha a París. Y el Borbón, Alfonso XIII, hace como que aquí no ha pasado nada. Y se cree que está en el turno de partido y nombra primero al general Berenguer y luego al almirante Aznar, para que sigan dirigiendo aquello. Y el más listo de la clase, de ese gobierno, que era el conde de Romanones, dice, para salvar la Constitución de 1876 hay que convocar elecciones. Y establece una escalinata de elecciones, las municipales, las provinciales, las elecciones a corte. No pasaron de las municipales. Las municipales fueron el 12 de abril de 1931. A partir de ahora, es tal la velocidad que adquiere la realidad política española que asombra al día de hoy.
El 12, el 13, seguramente el 13, si no fue el 12 por la noche, se declara república el ayuntamiento de Éibar. Y aquello fue un detonante. Bueno, se reúne en casa de don Gregorio Marañón Alcalá Zamora, que representaba, digamos, a las fuerzas agrupadas en el Pacto de San Sebastián, con el conde de Romanones. Y le dice, el rey se tiene que marchar. Y el rey se marcha. Y se nombra un gobierno provisional que preside el propio Alcalá Zamora, que había sido secretario de Romanones. Alcalá Zamora, un latifundista de Priego en Córdoba, no era precisamente un revolucionario, ¿no? Lleva con él, de ministro de la Gobernación, a Maura, a Miguel Maura, hijo de don Antonio Maura. Y entra en ese gobierno provisional un venal ciudadano que no sirvió bien a este país, que es Alejandro Lerroux, ¿no? Pero eso son cosas que suceden. Lo cierto es que ese gobierno provisional se pone en marcha, convoca elecciones el 28 de junio de 1931. Votó el 65% del censo que era mayores de 23 años, varones. La circunscripción, la provincia, lo cual se dificulta el caciquismo, ¿no? Un diputado por cada 50.000 habitantes o uno más por fracción superior a 30.000. Gana con el 80% de los votos la coalición socialista republicana. La República nace rodeada de intelectuales, Ortega, el viejo Unamuno en ese caso, Américo Castro, Marañón, Pérez de Ayala. O sea, la República expande fuerza, ¿no? El resultado de haber ganado esa coalición de republicanos socialistas por un 80% de los votos, realmente no representaba al país. El país no era tan progresista, no había tanto progreso en su interior como demostraba ese número. Lo que pasa es que la derecha estaba absolutamente desorganizada, pero estaría desorganizada políticamente, pero las claves del poder las tenía la banca, el sistema económico, la industria, ¿no? Bueno, lo que sí que había eran ganas de reforma. Eran unas ganas que el gobierno provisional ya en mayo de aquel año nombra una comisión de juristas para que prepare un texto de la futura Constitución. Ya no dudan que la Constitución de 1876 no va a durar, que esa Constitución está arrambada, que no sirve, no va a resolver los problemas del latifundismo, del analfabetismo, de la Iglesia, de la incipiente industrialización. Bueno, esa comisión está presidida por un jurista, un constitucionalista conservador, pero de extraordinaria valía, Adolfo Posada, González Posada, ¿no? Catedrático de Oviedo, luego catedrático de la Central. Este era un jurista que, a diferencia de la época, los que vivimos aquí el mundo del derecho saben que el derecho español estuvo detrás de la escuela de la exégesis francesa, que es un desastre. El máximo representante fue, aquí los más viejos del lugar, fue aquel inefable ciudadano llamado Castán, ¿no? Con el que estudiamos, no estudiamos, casi nos malforma, ¿no? Como juristas, logramos que al final, cuando terminamos la carrera, cogimos esos libros, los tiramos y estudiamos otro derecho civil. Pues este Adolfo Posada es una excepción. Este sabe alemán, este ha estudiado el constitucional, este sabe quién era Kant, había leído a Kant. Bueno, pues este hombre preside esta comisión y redacta un documento que se lo entrega al gobierno. Y el gobierno, en cuanto se celebran las elecciones y las Cortes se constituyen, el 18 de agosto se constituye una comisión parlamentaria presidida por un gran jurista, don Luis Jiménez de Azúa, uno de los grandes penalistas que ha tenido España, es el que preside eso. Y entonces empiezan el 18 de agosto hasta el 1 de diciembre, si pudieran resumirlo en dos palabras, pasión y diálogo.
acababan a las tantas de la madrugada, no había uno que no hablara, y cuando hablaba, hablaban, ¿no? Porque eran normalmente buenos oradores, o sea, podían tomar la palabra 20, 30 minutos, un día, otro, un artículo, otro, y el 1 de diciembre se termina la Constitución, que se vota el 9 de diciembre de 1931 y obtiene el 80% de los votos de la Cámara. Es, por tanto, una Constitución que nace con alegría, digamos, ¿no? Es una Constitución que España parece que se va a convertir en una nación más del concierto europeo. Rompe esta Constitución con la historia del constitucionalismo decimonónico español. Quiero decir que rompe desde el punto de vista técnico, pero no desde el punto de vista de los problemas. Ya verán que los problemas, sea cual sea la técnica, los problemas se continúan manteniendo. Pero la gran influencia sobre esta Constitución, más que las constituciones españolas, fue la Constitución alemana de entreguerras, la Constitución de Weimar. La Constitución se llama así porque esa ciudad en la que vivió y murió Goethe y Schiller, se aprobó la Constitución de Weimar, una Constitución extraordinaria, una Constitución que rompe por completo con la manera de hacer Constitución. En una palabra, entra lo colectivo, entra el trabajo y el sujeto trabajador, entra por vez primera en las constituciones. Esa Constitución, la Constitución del 19, es la que más influye en la Constitución del 31. La Constitución de Weimar acaba en manos de Hitler, ¿no? Lo trae la Constitución, ¿no? Democráticamente llega Hitler al poder. Bueno, eso quizás la culpa no fue del texto constitucional. Tiene, por ejemplo, una definición inconcebible desde el punto de vista del constitucionalismo del siglo XIX sobre la propiedad. Dice, la propiedad comporta unos deberes, su uso debe tener relación con el bien común. ¿Ah? Era una manera nueva de enfocar las cosas. Por ejemplo, la estructura, la creación, la capacidad de que los sujetos de la relación laboral, trabajadores y empresarios, se den las normas, se autonormen los convenios colectivos. Están aquí también. En resumidas cuentas, la Constitución de 1931 debe más a Weimar que al constitucionalismo nuestro, español. Se dibuja entonces una España reformista. Y ahora voy a ocuparme de algunas cuestiones concretas, que procuraré que sean lo más transversales posible. La primera, la Constitución es una norma programática. Verán ustedes, tengo que saltar en el tiempo. Enero de 1979, uno de los grandes juristas españoles, en mi ranking el primero, don Eduardo García de Enterría, se olía la tostada y en enero de 1979 publica un artículo en el Anuario de Derecho Civil, ahí suavemente, medio escondido, se tituló La Constitución como norma jurídica, y él mismo decía, riéndose, y si no es una norma jurídica, ¿qué iba a ser? No. El problema era que el constitucionalismo del siglo XIX era un programa de actuación. Mañana se dictará una ley que desarrolle la libertad sindical, mañana se dictará una ley que desarrolle el derecho fundamental a la libertad de expresión, mañana se dictará una ley que preserve la no discriminación, etcétera, etcétera. Mañana se dictará una ley. En 1978, 1 de enero, la norma está en vigor. Y la norma está en vigor con distintos tipos de eficacia tiene el texto normativo español de 1978, pero cada artículo está presente. Cada artículo tiene su calidad de norma jurídica, con una o con otra. Bueno, esto fue una cosa que a la Constitución de 1931 fue gravísimo, porque
el primer bienio, el bienio progresista, el del 31-33, yo si me apuran mucho, diría que esta Constitución duró 2 años, duró del 31 al 33, del 33 al 36 el bienio negro y a partir del 36 el desmadre absoluto de este país. Pero cuando España se sintió reformista fue en eso, y verán ahora la cantidad de leyes que se dictan, algunas haré referencia. En 1931 la Constitución da un paso extraordinario en Europa, el voto a la mujer. El voto a la mujer, que Victoria Kent no está de acuerdo, Clara de Campoamor sí, dice, si damos el voto a la mujer será un voto que lo manipularán las sacristías y tal, ¿no? El confesonario, ¿no? Y Clara Campoamor dice, no, ya ha llegado la hora. La estructura de la Constitución toma primero una decisión contraria a la historia del constitucionalismo español, la Cámara Única, el Congreso de los Diputados. Desaparece el Senado. Como ustedes recordarán, el Senado vuelve a resucitar en España en la Ley de Reforma Política. ¿Por qué pensaba Fraga Iribarne que el Senado sería siempre un elemento de contrapeso? Incluso que pudieran darse resultados electorales distintos en el Senado que en el Congreso. La historia ha demostrado que lo que se vota en el Congreso se vota en el Senado, y la Constitución salió con el Senado porque cualquier reforma que introduzca el Senado vuelve de nuevo al Congreso y el Congreso hoy decide, ¿no? Sí que toma una decisión la Constitución, que ya la había tomado el gobierno provisional, que es la provincia como circunscripción electoral. Afronta la Constitución del 31 la cuestión territorial. El nacionalismo está arraigado, no se sabe cómo, con ese aire romántico quizá, en el País Vasco particularmente y en Cataluña. La Constitución habla del Estado integral, dice: la República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. No usa la expresión nación, que la Constitución del 78 la usa una sola vez. España, la nación española, el artículo 2. Y luego habla de nacionalidades. La técnica jurídica que usa la Constitución del 31 para enfrentarse a temas de la descentralización es muy parecida a la que luego la Constitución del 78 toma, que es norma de cada comunidad autónoma, el estatuto. Las competencias se dividen en competencias exclusivas del Estado, exclusivas de las comunidades, compartidas, aparece el mecanismo de la ejecución. Tú, Estado, puedes tener la competencia, yo, comunidad autónoma, puedo ejercer la ejecución de la política que se refiera a esa competencia concreta. Por ejemplo, en la Constitución de 1978 se echa de menos un artículo como el 17 de la Constitución del 31. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles, ¿no? Hay un principio general en la Constitución española de igualdad de los españoles ante la ley, sí, pero luego exigen un idioma como prevalente para ir a una determinada oposición. Por ejemplo, en competencia exclusiva del Estado, el 149.1.3 de la Constitución española de hoy dice: es competencia exclusiva del Estado las relaciones internacionales. El artículo 14.3 de la Constitución del 31 decía: es competencia exclusiva del Estado la representación diplomática y consular y en general la del Estado en el exterior. Mucho más. Claro, los otros pusieron relaciones internacionales y alguien ha intentado escapar por los lados. En resumidas cuentas, la Constitución de 1931 le faltó
como a la Constitución de 1978 es regular la lealtad constitucional, tan típica de los Estados federales. En los Estados federales, los Estados tienen sus atribuciones y tienen su marcha política, pero la lealtad constitucional al Estado federal es absoluta, o así debe de ser. A la Constitución de 1931 le faltó el artículo 155, que es lo que se llama con el constitucionalismo federal la ejecución federal. Cuando alguien se sale del camino constitucional, la federación lo intenta poner otra vez. Esta era una técnica conocida en la Constitución americana y en la Constitución, por ejemplo, alemana. Otra cuestión que afronta la Constitución de 1931, la cuestión religiosa. La cuestión religiosa está en el artículo 26 de la Constitución. Malhadado artículo porque está lleno de... ni se los voy a leer porque es un artículo que se declara la confesionalidad del Estado español, se disuelven las órdenes, los jesuitas sí, no tenga usted poder económico, quieren hacerlo todo al mismo tiempo porque no pactan, se confrontan. La Constitución del 31, este tema, va a la confrontación directa con la Iglesia. Pero mire, cuando estaba mirando esto, dije, pues no me voy a quedarme en un análisis de la cuestión religiosa española como si fuéramos nosotros unos bichos raros en Europa. Ni hablar. La religión en Europa en los últimos 500 años ha dado mucho que decir. Las guerras de religión, duraron siglo y medio, hasta que la Reforma Protestante ganó su parcela, se acabó. Solo quedó una, donde Estados Unidos, Estado confesión, que es Inglaterra, pero los ingleses son muy raros, ¿no? O sea, la reina es la papisa, en este caso, o el papa de la Iglesia, pero les trae al fresco, eso no les importa, ¿no? Pero el resto no hay problema, no hubo más problemas religiosos después de 128 años de guerra. En el siglo XIX sufren la cuestión religiosa Francia, por ejemplo. Francia tiene una especie de Guadiana subterráneo, no, el Sena subterráneo, es la lucha contra los ideales de la Revolución Francesa, invaden todo el siglo XIX francés. Y solo en 1905 logran establecer el laicismo en Francia. ¿Y qué me dicen de Italia? Italia es una nación joven, una nación que se reunifica en 1870, antes de ayer. ¿Cuál fue el problema de Italia con la religión? No, el problema de Italia no fue con la religión. El problema de Italia fue con los estados pontificios, con el Papa mandando en el centro de Italia. La Marca, Umbria, Lacio, Roma, el centro de Italia. Era un estados pontificios que no quería soltarlo. En cuanto Napoleón III, porque estaba atagándolo Prusia por otro lado, dejó a la tropa que le protegía al Papa de Garibaldi, luego de Víctor Manuel II, pues nada, se acabó. Aquello duró 5 minutos. Y al Papa, que era Pío IX, el del Vaticano I, reacciona como reaccionan a veces los papas, ¿no? Había convocado el Concilio Vaticano I y lo primero es una constitución donde se declara infalible. Esa es la primera, pero la otra es mucho más extraordinariamente fuerte. Dicta una encíclica que empieza con las palabras latinas non expedit, no conviene, donde prohíbe a los católicos italianos que voten en la República Unificada, que formen parte de la política. Y el Vaticano, el papado, se siente preso hasta 1927, donde llega a un acuerdo en los pactos de Letrán con Mussolini. Entonces ya las cosas cambian. Se llega a un acuerdo, se logra la delimitación del Estado Vaticano, se logra la libertad de enseñanza, esto es, la enseñanza va a estar más en manos católicas que de nadie en Italia, y tercero, se le permite constituir el Banco Ambrosiano, con lo cual las cuentas de la Iglesia nada tienen que ver con las cuentas de Italia ni de ningún otro país del mundo. Pues lo nuestro es de aprendices al lado
de lo que sufren estos países con la cuestión religiosa. Esto se termina realmente, acaba, siempre hay ramalazos, ¿no? Piensen ustedes que en la Constitución de 1876 el clero forma parte de los presupuestos generales del Estado, una dotación presupuestaria, luego lo repitió también el franquismo, o sea, cobran tienen un lugar privilegiado en la situación y el Estado no logra realizar una función básica, que es la de la educación. No es la educación pública la primera, sino sobre todo en los ciclos 1 y 2, ¿no? Primaria y secundaria. Eso lo logra el Estado cuando llega o pone a la Iglesia en su sitio o llega a un acuerdo. Otra cuestión que fue magnífica en el texto de la Constitución de la Segunda República son los derechos sociales. En el bienio se constitucionalizan, en la Constitución y en el bienio progresista se constitucionalizan y desarrollan por vez primera en España el moderno derecho del trabajo. Se pasa de ser lo que se llamaba un derecho obrero a ser el derecho del trabajo. Están constitucionalizados el derecho de huelga, el derecho de libertad sindical, la asociación, el derecho de huelga, libertad sindical y la negociación colectiva. Dicta normas la República en este primer bienio de cuya técnica aún nos asombramos. La ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo le lavaron la cara en el 44, duró hasta el 76. La ley de jornada máxima legal, la de 8 horas, esa dura hasta el Estatuto de los Trabajadores, hasta el 81. O sea, quiero decir, era la ley de accidentes de trabajo, la ley de jurados mixtos, la ley de convenios colectivos. Es tanto lo que se quiere poner en marcha en la República que yo no sé si este aguacero empapa o no al país. Porque, por ejemplo, este derecho del trabajo es un derecho que llega a la industria, no llega al campo. En el campo tiene que tomar una decisión la República, el darle preferencia al trabajo del agricultor, al trabajo vecinal, o sea, preferencia vecinal para el trabajo. Esto es, si yo vivo en el municipio de Tacoronte, tengo preferencia a trabajar en Tacoronte como agricultor que uno que viva en el Sausal o en La Matanza. Y eso tiene una explicación, eso no es que el latifundismo rompía las huelgas trayendo a braceros del municipio de al lado. O sea, tú te pones en huelga, pues los traigo de allí y se ha terminado. Y con esto se va liquidando este tema, ¿no? Lo cierto es que la obra legislativa de la Segunda República fue verdaderamente extraordinaria desde esta perspectiva. Y como cierre de estos elementos transversales que les decía de la Constitución, haré una pequeña referencia al Tribunal de Garantías Constitucionales. El Tribunal de Garantías Constitucionales, lo menos que gusta cuando uno lo lee es la formación del tribunal, no acierta, no acierta porque van por un camino que es que no solo formen parte juristas del tribunal, sino una mezcla que no le sale bien. Pero sí la estructura de nuestro Tribunal Constitucional, el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, los conflictos de competencia y le añaden una cosa nueva que era la responsabilidad penal del presidente de la República y del ministro, de los ministros y del primer ministro. Más la posibilidad de los jueces plantear cuestión de inconstitucionalidad. Está redactado por separado, pero el conjunto da esto. El Tribunal de Garantías Constitucionales fue un tribunal que lo poco que trabajó da gusto leerlo. Es extraordinaria su calidad, extraordinario el mecanismo que pone al servicio de la marcha de la República de los conocimientos constitucionales que tiene
sus mejores gentes. En resumidas cuentas, esta Constitución, que se las he dibujado con rapidez no exenta por mi parte de un contenido emocional, porque dan ganas de irse deteniendo más en cada problema que se planteó. Y sobre todo el elemento emocional que marca a quien trate esta cuestión es cómo termina esto, ¿no? Cómo termina no la Constitución, cómo termina España, ¿no? Cómo termina España en 1936. Voy a terminar mi intervención leyéndoles 3 líneas que redacta Jiménez de Azúa cuando entrega la Constitución. La Comisión Parlamentaria entrega la Constitución al presidente del Gobierno y al presidente de la República, y el presidente de la República la manda de nuevo al Congreso para que lo vote. Y dice: cierto que la Carta Magna de nuestra República no colma nuestros ensueños, pero en amor, en ciencia y en arte nunca se consigue captar el ideal, y la política, por ser amor, arte y ciencia, queda siempre por bajo de lo ensoñado. La Constitución del 9 de diciembre de 1931 logra consolidar la República y con ella puede vivir España años de paz y de ventura. ¿Cómo se equivocó usted, don Luis? Nada más, muchas gracias. Bueno, como de costumbre, vamos a abrir un turno de preguntas. Son las 8 menos 5. Máximo me indican 8 y 20. Por tanto, casi media hora. Ruego concesión en las preguntas, y preguntar no es hacer otra conferencia como a veces ocurre. Hombre, está ahí el rector y el presidente Hermoso. ¿Quién quiere intervenir? Vamos a tratar de abrir el fuego. No le dejan escribir, ¿eh? No. Pero puede hablar. Pero bueno, ya he llegado a una edad octogenaria que ya tengo otras cosas que hacer. Esto, vamos a ver, de la exposición que se ha hecho sobre esa Constitución del 31 y sobre lo que ha leído de Azúa en cuanto a su esperanza o su visión de lo que podía ser, que no fue, que se estropeó supongo que en el 34 al 36. Digo yo, ¿qué razones se acumularon en el periodo ese hasta el 36, porque luego del 36 es otra cosa? ¿Qué razones se acumularon para que esa Constitución o el devenir de España no fraguase conforme a como lo habían planteado las personas con capacidad de pensamiento y de decisión? Pues, como tú comprenderás, Emilio, ni tengo la respuesta ni me atrevo a darla. Eso es, bueno, ahí puede que la biblioteca que intente responder a esa pregunta, los libros no quepan en esta habitación. Desde luego sí que hay una cosa clara, ¿no? Eso que dice, no, España no estaba preparada, ¿no? Estaba preparada Italia en 1947 para la Constitución, ¿no? Tuvimos mala suerte. El nacimiento de los fascismos, eso marcó en Italia, en Alemania, la debilidad de las democracias. En España, un añadido que merece un trato aparte. No lo he tocado porque para tocarlo tengo que decir que es el anarquismo. El anarquismo desde la perspectiva anarcosindicalista y desde la perspectiva de la FAI, o sea, no solo de la CNT, sino también de la FAI. O sea, el anarquismo en España introduce
un elemento distorsionante que nos hace especiales. Luego está la derecha, la reacción de una persona. La derecha empieza a organizarse inmediatamente después de la Constitución del 31 y empieza a organizarse con las agrupaciones, con los propagandistas de la fe, con Herrera Oria, ¿no? Ahí empieza a organizarse, que luego acaban reunidos en la seda de Gil Robles. Gil Robles, a partir del 33, ya no hace nada. Del 34 al 36. Es que, bueno, entre tanto, la revolución en Asturias, huelgas durísimas, y al final es todo un conjunto. Bueno, puede que no se acertara con la solución del problema militar, ¿no? Puede que no se acertara con el problema religioso y hay un enfrentamiento gratuito con los jesuitas, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas es posible, pero que pudo haber sido posible otra cosa, claro. Por eso terminé con la frase de Jiménez de Azúa, para que cada cual haga ucronía, quiero decir, para que cada cual construya la historia. ¿Cómo pudo haber sido la historia de España solo con la Constitución del 36? Va, pero, ¿qué más? Otra pregunta, por favor. Nada, felicitar a Manolo. He aprendido cosas hoy. Yo que llevo toda la vida, como él sabe, con la Segunda República, hoy he aprendido cosas que no sabía. Me llama la atención de ese avance extraordinario del derecho del trabajo en la Segunda República. ¿Fue obra de Largo Caballero o tuvo él un equipo de gente? No, Largo Caballero, sabes bien que no es lo mejorcito del socialismo español, ¿no? Por eso digo. El socialismo español tiene personas buenas, malas y perturbadoras. Yo creo que Largo Caballero pertenece al grupo de los perturbadores, ¿no? Lo llamaron el Lenin español, ¿no? Tenía una empanada verdaderamente, pero no Indalecio Prieto, que fue ministro de Trabajo. También. Yo creí que el ministro de Trabajo había sido... No, Largo Caballero fue el ministro de Trabajo también. Pero esto todo venía, casi todo redactado del Instituto de Reformas Sociales, que estaba precisamente, don Adolfo González Posada era uno de ellos, y estaba allí reunido la gente más que había leído la Constitución de Weimar, que había leído a Hugo Sinsheimer, que ya empezaba a ver que el sindicalismo, por ejemplo, que el sindicato no era un elemento de confrontación exclusivamente, que era un elemento de racionalización del conflicto, ¿no? Que es la aceptación de el capitalismo y su reforma. El derecho del trabajo, ¿qué hace, no? ¿Cuál es su función? Equilibrar las relaciones entre empresarios y trabajadores que son desiguales. Eso la República se da cuenta. Y se da cuenta que tiene un sitio donde no entra, que es el campo. Eso es lo más terrible de la Segunda República. La Segunda República, y de muchos años después, el derecho del trabajo ha llegado al campesinado español, al campo español, hace 20 años, 30, 40 años, no más. No más. Pero sí, la calidad técnica de la legislación de la República es, en general, en materia laboral, absolutamente excepcional. Tenía gente, Largo Caballero no redactó nada. La segunda pregunta, yo la verdad no he estudiado, me extrañó la composición del Tribunal de Garantías Constitucionales, pero me sorprendió que los sucesos del 7 de octubre del 34, la rebelión militar de la Generalitat contra la República, que por cierto, lo sabe muy bien Alejandro Nieto, le ha dedicado un libro a eso, ¿no? Fueron condenados la Generalitat a 30 años de reclusión por el Tribunal de Garantías Constitucionales, sí. No por un Consejo de Guerra, a pesar de que había sido declarado estado de guerra. Y a mí eso me llamó la atención, no he profundizado sobre ese tema. Yo tampoco, pero sí que desde esa perspectiva el Tribunal de Garantías Constitucionales, en cambio, declara inconstitucional la ley que disuelve la Generalitat. Porque no existió el 155. Yo quisiera saber, es pura curiosidad morbosa y ya pues puede que no quede alguien, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió el 155?
El 155 viene, recuerda que el texto constitucional se manda un proyecto, el gobierno de la UCD manda un proyecto a las Cortes y ahí empieza a discutirse. El 155 venía intacto, tal cual, no lo tocó nadie después. Bueno, cuando se discutió, los diputados vascos dijeron que no, que aquello era un disparate, que no, que fuera, que no solo eso había que ser, añadieron lo de mayoría absoluta del Senado y nada más, y se quedaron quietos. Pero la Constitución del 31 no tuvo el artículo 155 y el Tribunal de Garantía funcionaba desde dos planos, ¿no? Uno, desde el plano de la revisión constitucional, que en el fondo no era otra cosa que copiar lo que el gran jurista Kelsen había hecho con la Constitución alemana, perdón, en la Constitución austriaca, también de entreguerras, creó el Tribunal Constitucional. Dice, o creo el Tribunal Constitucional o la Constitución no tiene futuro. Eso lo copia Kelsen del Tribunal Supremo americano, porque el Tribunal Supremo americano es fiel representante de eso que tanto decimos, que en Europa el derecho lo han hecho desde Bolonia en el siglo XI, lo han hecho los profesores, y en el mundo anglosajón, en América, el derecho lo han hecho los jueces, particularmente el Tribunal Supremo americano. Y eso lo trae Kelsen a la Constitución austríaca y lo copia a España, el Tribunal de Garantía. Pero lo mezcla, porque el problema era quién iba a juzgar a la responsabilidad penal de los ministros y del presidente de la República. Pasó una cosa parecida a lo que empezó pasando en España, como recuerdas perfectamente, que el ambiente político no se fiaba del Tribunal Supremo. Esperemos que el Tribunal Supremo se vayan jubilando, porque no hubo ninguna limpieza, ¿no? Aquí pasó igual, y por eso la responsabilidad penal se la radica en el Tribunal de Garantía. Y por eso no es un consejo de guerra, sino que acompaña esto, lo juzga el Tribunal de Garantía. Por cierto, Manolo, que aunque les cabrea mucho a mis colegas jueces y magistrados, a los jueces y magistrados había un jurado especial previsto en la Constitución republicana para juzgar a jueces y magistrados. Porque hoy los jueces juzgan a los jueces. ¿El Tribunal de Garantía? Tribunal de Garantía. El Tribunal de Garantía también era competente para eso. Yo no a me ver iba a si extender en esta a ver si historia. lo También era copiamos competente ahora, para eso. a ver si lo copiamos en una reforma de la Constitución. Sí, en una de estas. Muchas gracias. Nada, Eligio. Otra pregunta. Me gustaría hacer una aportación. Dentro de la corriente de pensamiento, algunos autores penalistas están llamando la atención sobre el fenómeno de la expansión del derecho penal, sobre la infracción del principio fragmentario del derecho penal y sobre el deber de optar por las medidas alternativas menos gravosas y menos restrictivas de derechos subjetivos de carácter fundamental en el sistema jurídico. Progresivamente, los partidos políticos que acceden al poder están regulando más y más comportamientos que engrosan el catálogo de delitos que conllevan pena de prisión, y yo he hecho en falta que en la Constitución política se contemple de forma expresa los límites al poder legislativo para que se dejen de estar introduciendo continuamente nuevas figuras de ilícitos penales que vayan menoscabando, limitando, restringiendo las libertades fundamentales del ser humano. Y después también he hecho en falta, desde la perspectiva del derecho comparado, incluso en el sistema jurídico de países de América del Sur se contempla una relación de derechos subjetivos de carácter fundamental que tiene mucho que envidiar la Constitución Española 78, porque me parece que es mucho mayor el grosor y el grado de especificación de los derechos subjetivos que integran el estatuto humano, ¿no? Me gustaría también que la Constitución política incidiera en la naturaleza antropológica del ser humano y que se conceptuara a la persona destinataria de las leyes como una persona con su naturaleza antropológica. ¿Y perdón que le interrumpa, cuál es su pregunta? Vale. La pregunta es, ¿sería posible que en un futuro la Constitución española contemplara que la Constitución española, como norma garante del sistema de derechos fundamentales y libertades constitucionales, limita la acción de los entes públicos
y se pone freno a la progresiva regulación de nuevas figuras de delito. Gracias. Yo le contesto rápidamente porque son dos preguntas propias de una clase de Derecho Constitucional, pero no por eso voy a dejársela de contestar. Mire, la lista de los derechos fundamentales españoles, el artículo 14 al 32, parecen pocos, pero léaselo con las, ¿cuántos debe llevar ya? 40 tomos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cada artículo da de sobra para hacer una lista interminable de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales en España están muy bien regulados. Y lo segundo, los límites del derecho penal. Mire, el derecho penal, como empecé diciendo, el derecho es un producto histórico. Debe ser que la sociedad española lo quiera así. A mí no me gusta, siempre me dijeron que el derecho penal es la línea roja, no se pasa. El ordenamiento jurídico me permite hacer lo que mi voluntad libre exprese con este límite, el límite del derecho penal. Que el delito de prevaricación administrativa exista, mire, eso da para mucho, ¿sabes? Da para mucho, a lo mejor quizá lo que no esté bien descrito sea el tipo. Así que en esa segunda parte no le voy a entrar porque es bastante complicado y aquí no todos son juristas los que están en la sala. ¿Alguna? En primer lugar, gracias por la presentación hecha, que ha sido muy clarificadora. De todas maneras, yo quería hacer una pregunta, como lego en todos los temas jurídicos, que es la siguiente. ¿Se puede comparar la Constitución del 31 con la del 78 a la hora de acometer la reforma de la propia Constitución? Es decir, la del 31 tenía establecido cómo proceder a su reforma, algo así como la tiene la del 78, o de mejor grado o de peor grado. No, gracias. No creo que por una reforma de la Constitución del 78, que sería otro tema, y en el que España puede sentirse inmersa, nos sirva la del 31. Mire, yo le pondría otro ejemplo, ¿no? Para reformar la Constitución, para actuar técnicamente, me refiero, políticamente ya veremos, ¿no? Pero técnicamente sobre el texto constitucional, yo le daría a cualquiera el consejo que daba Ortega, ¿no? Que decía, llene usted el pozo de agua y luego cuando tire el balde saque algo, ¿no? O sea, si no se ha leído usted la Constitución del 31, la del 76, la de Weimar, la de la Quinta República Francesa, que no se entera, todo eso hay que tenerlo en la cabeza. Luego está nuestra circunstancia, nuestro problema. La Constitución es para resolver el problema ahora mismo de un Estado-nación. Muchísimo más grave y muchísimo más importante es si llegamos alguna vez a la Constitución Europea, que la pararon los franceses. Por ejemplo, es una necesidad urgente el llegar a la Constitución Europea, porque es una necesidad urgente ir desinflando el poder del Estado-nación, pero a la pinta que lleva esto no me parece que se desinfle. No vamos a tener Constitución Europea. Ya hubo un intento, cayó en Francia, pero también había países nórdicos y desde luego el Reino Unido que no llegó a votar. Irlanda también tuvo. Y España fue casi la única que votó masivamente a favor, ¿no? Nuevas preguntas. Bueno, pues si no hay más, gracias a todos por la asistencia y enhorabuena al profesor y amigo por su magnífica exposición.